Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿O qué? Hoy tenemos un tema muy especial ¿Así? ¿Por qué es especial? ¿Por qué dirías que es especial? porque es un tema que a lo mejor no muchos conocen y los que los conocen, Ujú. ese tema que no muchos conocen, pero los que los conocen cambia su forma de ver la vida y pues la forma en la que viven el día a día, el día a día. O se hacen muy mamadores y se hacen llamar iluminados. También puede pasar. Sí, quiero creer que no. ¿Eh? Quiero creer que no. Pero sí, supongo. La verdad Es es que de que no hecho, conozco muchos que hayan vivido porque no es como que se abre muy abiertamente. ¿O sí? O sea, porque hay muchas referencias, ujú. pero no se habla como tal abiertamente de, oigan, ¿o sí? De hecho, O tal vez no había puesto atención. sí, ese es el problema. Una de las cosas que te das cuenta es que todo siempre estuvo ahí y todo siempre te lo estuvieron diciendo. En este caso, una simbología muy común de lo que estamos hablando es el famoso tercer ojo o el El ojo, nirvana el nirvana, en los budistas. una budista, claro, que se hizo muy famoso la palabra, claro, por la banda, y mucha gente asocia ya más nirvana a Kurt Cobain que a un estado mental. Cierto, cierto. Oye, entonces también los de Nirvana o Kurt Cobain. Pues por algo, yo creo que por algo llegó a tal extremo. ¿Será? ¡Ay, qué triste! No había pensado en eso. Sí, pues sí. En sí estamos hablando de La una muerte. experiencia Ajá. que se suele llamar muerte del ego, despersonalización, O disolución del ego también se llama. disolución del ego. Una experiencia que suele experimentar, valga la redundancia, la gente eh, cuando se enfrenta a su propia realidad. La manera de hacer esto, pues, es variada. Hay muchas opciones. Pueden ser los budistas, llegan a ello a través de la meditación continua, por ejemplo. Pasan horas completas sin moverse y solo intentando pensar en nada para alcanzar esta claridad que Sí. llaman iluminación. Sí, les toma en realidad mucho tiempo, no ahora, sino. Hay personas que toda una vida, ¿no? Se la pasan meditando. Sí, exacto. Eh, durante mucho tiempo pasan haciendo sesiones largas de meditaciones. Este, pues por eso, como en monasterios estos famosos, ¿no? Que siempre hemos visto estos monjes del Tíbet, estos lamas, todas estas personas. En, en Occidente llegó en forma de alucinógenos y psicoactivos como el LSD, el DMT, la ketamina, Eh, diversos peyote, hongos,
Psilocibina, Claro, hay muchas sustancias con las que la gente ha... DMT, ayahuasca, Muchas. Salvia divinorum. Salvia divinorum. Así es. Eh, Bueno, pero ¿qué es esto de la muerte del ego? ¿Qué es el ego para empezar? ¿Qué es el ego? bueno, a partir de estos procesos, como mencionamos, ya sea meditación o llegar a un estado alterado de la conciencia, uno llega a verse en un reflejo. Se ve a sí mismo y ve el reflejo de lo que el mundo le ha proyectado. Ajá. O sea, prácticamente estamos hablando del yo. Así es. Se enfrenta a su propio ego, que es todo lo que se le ha construido. Bueno, según Sigmund Freud, considera el ego como parte del yo, Uh-huh. que media entre la identidad animal y el super yo moral. Ok. Es el que transforma los apetitos de la identidad animal de modo que sean aceptables para el super yo, y después navega por el mundo tratando de alimentar esos apetitos. Ok. Y pues bueno, para llegar a saciar estos apetitos que, bueno, se tienen que llegar se podría decir escalonado. Incluso hay una, ¿cómo se llama? La pirámide de Maslow. Uh-huh. Sí, realmente no estoy seguro si lo relacionan estos, ¿cómo se dice? Budistas o las personas que lo utilizan, pero Uh-huh. yo encontré esta relación porque según esta pirámide de Maslow, que habla sobre las necesidades del ser humano, Sí. en las cuales las puso en una pirámide que las dividió en como niveles. Sí. Los primeros niveles hablan de la fisiología, o sea, de tus necesidades Pues más básicas, ¿no? más básicas. Comer, respirar, descansar. El sexo. Claro, todo eso. Ajá. Y luego, bueno, voy a describir un poquito más qué es esta pirámide de Maslow. Uh-huh. El siguiente nivel es la seguridad. Uh-huh. Seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. Y hay otro tercero que habla sobre la afiliación, que es más como tú sentirte parte de algo. Sí, claro. Cuando eres parte de un grupo, tienes amistad con alguien. Sí, cuando ya buscas relacionarte con tu entorno. Con tu entorno, así es. Y bueno, esos son como los 3 primeros niveles. Que podrían ser como los más básicos, como... bueno, yo lo relaciono, como lo mencionabas, en el proceso del paso del yo animal al yo moral. Primero se tienen que satisfacer obviamente todas las necesidades que vienen con nuestro cuerpo, que vienen por default, que serían pues las animales, porque querramos o no,
tenemos este cuerpo animal que tiene esas ciertas necesidades. En el caso de la pirámide, yo creo que se cubren con estas 3 primeras. Así es. Que son, pues, bueno, obviamente el nivel más básico, que es todo lo que necesitamos para seguir vivos. Y también como parte de nuestra condición animal sería la necesidad social, porque el ser humano pues es un animal social, entonces esta entra todavía en nuestro terreno animal. Correcto. Y este es a partir de entonces sería el 4.º nivel. Sí, que ya es como tú lo dijiste, un nivel en el que ya buscas tu yo moral, tu yo que le preocupa no solamente él, su seguridad física, su intimidad con otras personas. Ya no buscas el reconocimiento hacia ti de parte del grupo en el que perteneces, sino ahora buscas tú cómo puedes ayudar a los demás. Claro. Buscas pues sí, dejar tu huella, ¿no? Un legado, ya no pues el dinero tampoco. Pues sí, es que es diferente bueno, con cada quien. Es diferente cada quien, pero ya lo ves más como hacia la sociedad. Te enfocas más hacia la sociedad en la que tú vives y cómo puedes mejorarla, ayudarla y pues representar un bien para ella. Como que sí, en general como que te encamina a lo que podría considerarse una especie de propósito. Ajá, tu propósito de vida, tu autorrealización. Exacto. A partir de este momento es cuando empezamos a darnos cuenta. Sí, y es que es creo que es como en a partir de este nivel que empiezas a darte cuenta, o hay ese como despertar. Ajá. ¿Qué? Porque ya ves al mundo o al sistema en el que vives, en este caso nuestro sistema capitalista, lo ves como un juego. Sí. Como el juego. Como el juego. Así es. Que yo mencionaba que en internet es muy famoso este meme de el juego, de estarte recordando el juego. Y a partir de que conozco este concepto de ver la realidad como un juego, procuro recordarlo constantemente con este meme de internet. Y es lo que decíamos. Ahí es cuando ya te das cuenta de qué tanto había de referencias en la cultura popular. Hablamos de Matrix, claro. Hablamos de Evangelion. Está presente en Evangelion, está en Ricky Morty. ¿Qué más? Estuvimos viendo Midnight Gospel. Nos gusta también. mucho, es una serie de Netflix muy recomendada. Esa serie es totalmente lo que vamos a hablar ahorita, pero con dibujitos. Sí. Y fíjate que ya volviéndola a ver, dices, claro, a esto se refería, ¿cómo no me di cuenta? Era eso. Y es algo muy... Es común, lo mencionamos, siempre estuvo ahí. Sí, y déjame hablar sobre eso de la serie, porque muchas personas comentaban que era como muy pretenciosa. Y ya viéndola desde esta perspectiva, siento que no es que fuera pretenciosa, sino muy explicativa. Porque realmente pues te pone todas las referencias para que tú digas, claro, sí. Están hablando de eso. Están hablando de eso.
Sí, es una serie muy, muy buena, estaba muy llena de simbolismos, desde budistas, egipcios, este, cristianos incluso, porque pues, algo de eso, hay algo de eso también. Y Muy buena fíjate, serie recomendada. Hablando de eso de la pirámide de Maslow, es a lo mejor ahora, hoy en día, porque ya es una teoría que es de los 40, de los 30, 40. Entonces, pues es hasta cierto punto criticada porque no es como que nada más representa a cierto tipo de cultura en su tiempo. Pero, por ejemplo, hay otro psicólogo, Clayton Alderfer, que tiene una teoría que se llama ERG. ERG. ERG, sí. Que significa... Significa por sus siglas en inglés... Es que en español es existencia, relación y crecimiento. Ahí está. Existencia, relación y crecimiento, tal cual. Pero en inglés sería... Existence, relations, growth. Y entonces, ¿qué nos habla esta teoría? ¿Relacionada con la misma pirámide de Maslow? Ajá. ¿O no? Bueno, Clayton Alderfer es de la Universidad de Yale y él trabajó con la jerarquía otra vez de las necesidades de Maslow. Sí. Para alinear más cerca de la investigación empírica. Okay. Él ya en lugar de tener estos 5, 7 niveles de necesidades, la reduce a 3 grupos de existencia, relación y crecimiento. Okay. El primero, el de existencia, se refiere a proporcionar los requerimientos básicos de la existencia material. Eso es muy parecido a lo que habla Maslow. El segundo grupo se refiere más a las necesidades y están formados por las relaciones. Claro. El deseo que tenemos de mantener relaciones interpersonales importantes. Esto de que te reconozcan, que tengas un estatus. Más o menos va por la misma línea, ¿no? Primero yo y luego mi relación con los demás. Ajá. Con mi entorno. Y por último, las necesidades del crecimiento. Que normalmente sería crecimiento moral. Crecimiento moral, lo que decíamos de la autorrealización. Pero, o sea, dirías, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Sí. Sí, pero él dice que más de una necesidad puede operar al mismo tiempo. Claro. Si se reprime la gratificación de una necesidad de alto nivel, el deseo de satisfacer una necesidad de bajo nivel se incrementa. O sea, si no eres reconocido por un grupo, que sería como el segundo nivel, te concentras más en reforzar más los niveles de inferiores, en este caso de cuestiones físicas, de seguridad. Sí, sobre uno mismo. Centrándose sobre uno mismo. Bueno, además de esto,
nos dice que las necesidades de Maslow seguían una progresión rígida, tipo escala. Sí, sí. Y esta teoría RG no asume que exista una jerarquía rígida. Ok. O sea, que tengas que satisfacer una necesidad primero, una necesidad baja, para después irte moviendo hacia adelante. Él dice que, por ejemplo, una persona puede trabajar en el crecimiento aun cuando las necesidades de existencias o de relación estén insatisfechas. Es esto como el pintor o el músico que no tienen dinero. Ok. ¿Sabes? Se autorrealizan, pero pues no es como que estén satisfaciendo sus necesidades básicas de, por el dinero te compra comida, casa, ¿sabes? Entonces él lo hace como más flexible, que no necesariamente tienes que pasar una para irte a la otra, y que además puedes estar en los 3 niveles al mismo tiempo. Pero más bien, o sea, lo entendería, pero más bien si es necesario pasar primero por unas, porque no puedes llegar a la necesidad de relacionarte con otros si no te mantienes vivo lo suficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sí hay como cierta progresión, y yo creo que más bien sería que al principio sí es una escala, y de hecho sí no importante, sí es como más realista pensarlo como una escala, porque si lo consideras, muchas veces los que están, aunque se oiga mal, en un nivel inferior, no pueden simplemente notar las cosas que otros notan, ¿sabes? Y por eso yo creo que sí tiene que ser progresivo, y una vez que llegas ahí al conocimiento, por así decirlo, a la conciencia de cierto estado, en cierto grado, ajá, sí puedes como regresar, pero no puede haber un salto directo de autorrealización, creo. Pues sí, tiene sentido, pero también depende de la cultura en la que te encuentres. Por ejemplo, los chinos en algún momento, pues sí, son como más comunistas, ¿no? Tienen un partido comunista. Sí. Ellos como están más por ver hacia la sociedad que al individuo, ¿no? A lo mejor no satisfacen las necesidades básicas del individuo, pero se concentran en la de todos en general. Entonces yo creo que también depende de la cultura. Sí, pero, o sea, es que de todas formas, creo que él entraría, no sé cómo decirlo, pero igual y sí depende de la cultura, pero es que no puedo pensar en un niño, aunque sea chino o ruso, que no piense en saciar su hambre antes de seguir ayudando, ¿no? No sé, es que tú no te puedes imaginar algo que pues que no has vivido, ni siquiera te pasa por la cabeza porque siempre has vivido en esta sociedad, en esta cultura. Sí, pero es que es simplemente sería por lógica, ¿no? O sea, no puedes ayudar a alguien si no te
De hecho son como principios éticos, ¿no? Lo escuchaba el otro día en el podcast de Diego Ruzarín. Ajá. Que el primer principio es la firmeza y después entra la generosidad. Firmeza es necesariamente tu firmeza, que puedes mantenerte en tu estado, sería vivo o respirando, capaz de autosostenerte, mantenerte firme en ese estado, y ya después puedes pensar en ser generoso con los demás. Porque, o sea, es totalmente necesario y es algo como más animal, ¿no? Como parte de nuestra preconfiguración genética biológica. Bueno, sí. El bebé lo primero que hace es buscarla. Bueno, pero obviamente eso te iba a decir que no significa que esté consciente, pero pues es que sí. En cierto grado, en el primer grado que mencionaría Maslow. Uh-huh. Entonces, por eso ahí entra el primer nivel de conciencia. Y es necesario, es completamente necesario para que siquiera pueda alcanzar el segundo. Y ya una vez que alcanza el segundo, tercero, cuarto, quinto, obviamente sí puede saltarse los demás o puede ignorar los otros. Pero creo que verlo como una pirámide o de manera escalonada sí sería como más acertado. Es que depende, yo creo, sigo pensando que sigue dependiendo mucho de la cultura, totalmente. Tal vez un antropólogo nos podría decir. Pero bueno, estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Ok, pero es que entonces de todas formas sería algo ya impuesto, ¿no? Si es por tu cultura. Sí, bueno, sí, pero... No, sí, sería impuesto totalmente. Y pues ya no, como tal, ya no puede ser parte del proceso de los niveles de conciencia. Sí, y es que esto es algo que tienes que llegar por tu propia cuenta. Sí. Porque... Sí, tal cual. Los que meditan obviamente lo hacen conscientemente. Pero por ejemplo en los psicodélicos... Uh-huh. Ahí es más peligroso. Sí, es más peligroso porque hay personas que no están preparadas para tener esa experiencia que algunos llegan a pensar que es como aterradora, ¿no? Pues más que eso, incluso más que eso, algunos las consideran sagradas, imagínate. Sí, pero yo hablo en el aspecto de las personas que no están preparadas para. Por eso, imagínate una experiencia que algunos consideran sagrada. Ok, sí. Y que alguien que no tiene ni idea o que nada más piensa que es como, pues es para ver colorcitos, ¿no? Para escuchar música y no, ¿cómo dicen? Escuchar colores y ver música. Sí. Es nada más para eso, ¿no? Para ponerte loco. Y de repente se enfrentan a esto y pues sí, yo creo que es ahí donde luego se pueden perder, ¿no? Donde dicen que se quedan en el viaje. No sé la verdad, pero es que te hace afrontar tus peores aspectos, ¿cómo se podría decir? Tus miedos, tus inseguridades,
tus zonas oscuras. Ok. Pero, a ver, exactamente, no sé si quieras contar, pues, pero ¿cómo fue este proceso para ti? ¿Cómo fue este proceso para mí? Pues al principio sí fue un poco aterrador. Uh-huh. Un poco nada más. Pero yo en ese momento recuerdo que pensé, yo ya lo sabía. Ok. Refiriéndome a que cuando te despersonalizas, logras ver la realidad, tu realidad, como tal cual una construcción social. Uh-huh. A la cual pues no es como que ya hubiéramos nacido así, o sea, la humanidad hubiera nacido así, es algo que se fue creando poco a poco. Y para mí fue darme cuenta de que, la primera, no tiene por qué ser así o no tiene por qué seguir igual. Uh-huh. Y en segunda, que aunque no tiene por qué seguir así o ser igual, no es como que conociendo esta verdad la puedas cambiar o la puedas influir a que cambie. Claro, no del todo, como que Sí. te da cierta... sí te genera cierta sensación de poder, ¿no? Te empodera un poco el saberte como parte de este juego, ¿no? Como yo lo relacioné mucho al principio con como si dejaras de, como si fueras un robot, como si tu cuerpo fuera un robot y de repente te dieras cuenta que estuvo en piloto automático todo el tiempo. Ajá, sí. Y es curioso porque justo hablamos de esto la vez pasada, o bueno, en un podcast de relaciones que dijimos que no nos dejáramos llevar por la inercia de ciertas personas, ¿no? De ciertas relaciones. Pero pues también de cierta manera nos referíamos a no dejarse llevar por la inercia de la realidad. De la relación con la sociedad. Así es. De repente llegas a este mundo que ya está construido, ya está hecho de tal forma en que ya saben prácticamente para dónde va cada quien, ¿no? Uh-huh. Desde chiquito, ¿no? Que te preguntan, ¿qué quieres ser de grande? Ajá. Pero realmente es una ilusión, hasta cierto punto es una ilusión de libertad, ¿no? De la que te dan. Sí. De poder ser lo que quieras ser. Y justamente creo que y no me voy a meter a cosas como conspiranoicas de no, es que es la élite mundial que nos quiere controlar para explotarnos o algo así, o reptilianos o algo así. O sea, sí creo que el sistema se construyó como para mantenernos explotados, pero creo que fue, no sé si decirlo como por accidente o sea que no necesariamente es bajo el poder de alguien que decidió que todos los humanos sean esclavizados, sino que por varios procesos de estos estados mentales nos fuimos creyendo estos cuentos que nosotros mismos nos contábamos para dejar para crear nuestra sociedad. Es que hasta cierto punto tiene sentido, porque realmente las personas que
están, ¿cómo le pusimos? En modo automático. Piloto automático. Piloto automático. Ajá. Son más, o están más tranquilas con su realidad, ¿no? Porque piensan que así es y así será para siempre. Y entonces no es como que ellos tengan que esforzarse mucho, ¿no? Solo simplemente seguir el rol que escogieron o les asignó la sociedad. Ajá, esta sociedad que se construyó por, por ideas de necesidades, ¿no? Como que nos fuimos dando cuenta de ciertas necesidades y de repente la necesidad era la riqueza. De repente que sería... Ahí yo lo veo como que llegamos a este punto por la cantidad de gente que está en piloto automático. Uh-huh. Porque, por ejemplo, la riqueza, verla como un fin, no sé si estés de acuerdo, sería como quedarse en el, podría decirlo, en el segundo o primer nivel, ¿no? Porque como tal la riqueza, lo único que satisface pues son o necesidades acá egoístas o muy propias, sí, o de reconocimiento hacia otros, que otros te reconozcan a ti. Sí, claro, y sí, porque ni siquiera aunque ya tengas satisfecho esas necesidades básicas, aunque ya te sientas parte de un grupo y que este grupo te reconozca y tengas mucho dinero, hay personas que siguen en modo automático porque pues están cómodas como están. Sí, y creo que, y por eso digo que creo que esto, que haya tanta gente así, llegó a todos a pensar, bueno, a la creación básicamente del capitalismo, y decir, ay, es que ahora lo que necesitamos es generar riquezas y satisfacer estas necesidades de lujos que como tal se quedan muy cortas en estados, digamos, de conciencia. Y por eso digo que fue como un accidente, porque siento que llegaron ahí por estar en piloto automático, por no querer ver más allá. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hasta cierto punto creo que es eso. Y pues también, obviamente hay personas que, hablando del sistema, capitalismo, que pues entre menos conscientes sean las personas de que las están explotando y que pues a lo mejor no debería de ser así la situación, Uh-huh. pues para ellos mejor porque los mantienes trabajando toda su vida. ¿Cuántas personas no se la pasan trabajando toda su vida en un solo trabajo, por ejemplo? Ajá. Pues muchas. Muchas y de repente ya se hicieron viejitos o ya se van a jubilar. No, ahora que me jubile ya voy a poder disfrutar de la vida. Uh-huh. ¿Cuál? Muchas veces ya ni siquiera llegan a la jubilación. Así es. Y bueno, y todo esto es obviamente, como comentamos, producto de seguir la inercia de cómo venimos a este mundo, porque como tal, ahorita estamos hablando de eso porque esa es nuestra realidad. Nosotros en esto estamos creciendo, pero una de las cosas que te lleva a darte cuenta despersonalización o ruptura del ego, es que todo esto es circunstancial, ¿no? Uh-huh. Toda sociedad, toda cultura, pues realmente te tocó en la gran lotería. Pudiste, justamente como mencionas, haber nacido en China. Y es que eso es el punto. No estamos diciendo que como tal el capitalismo sea malo y
el comunismo sea bueno, sino que el haber nacido en esas culturas te puede llegar a seguir la inercia de esa idea ya prefabricada por otros, que como te digo es para cubrir ciertas necesidades. En ese aspecto podríamos decir que el comunismo quizá avanza un poquito más, un paso más al querer satisfacer como la necesidad de la sociedad en general, ¿no? Sí, o sea, en teoría. En teoría, totalmente. Pero, pues eso, es totalmente circunstancial, no estamos diciendo... Sí, bueno, pero estamos hablando así como que podría sonar como algo no tan cómodo llegar a este punto, Ajá, pero también tiene sus lados buenos. sí, Yo, por ejemplo, siento que al hacerme afrontar esta verdad, este mm, me hace disminuir la necesidad de esconder o de volver a ponerme en modo automático, ujú, modo zombie. sí, sí, Te hace estar más presente. claro, es algo muy recurrente por ejemplo, los budistas, los hindúes y todos estos que recurren a la meditación. La práctica de la presencia. ¿Dirías que o le recomendarías a las personas tratar de llegar a esta muerte de su ego? Sí, totalmente. Pero tienen que ser yo creo que deben ser personas que estén preparadas para, que estén mentalizadas. Claro, o sea, yo le recomendaría a cualquiera, pero sé que no cualquiera lo quisiera. ¿Sí? O sea, ¿sabes? Creo que incluso puede despertar respuestas violentas en algunas personas. Sí, bueno, en el caso de la meditación creo que es como más seguro, Uh-huh. porque va siendo como gradual. Uh-huh. Es progresivo. Lo que son los psicodélicos es una forma muy agresiva. Sí. Y entonces yo no recomendaría en ese caso porque tal cual puede despertar cuadros de ansiedad o de depresión. Sí, totalmente. Entonces, pues sí es como tener mucho cuidado con eso. Pero ¿por qué decimos que la presencia este estado de presencia es parte o es importante? ¿Por qué es importante sentirte presente? Sí. Pues para mí, para primero no estar en estado automático. Uh-huh. Siento que también te hace más empático con las demás personas. Claro, porque, bueno, yo hasta cierto punto, antes llegué a un punto de ¿cómo se dice? Tanta apatía había al exterior que dejaba de considerar a las demás personas, ¿sabes? Uh-huh. O sea, como que justo esto que mencionabas y me había centrado mucho en mí. Y ahora es como, claro, son personas y también significan algo. Tienen sentimientos. Tienen sentimientos. Sí. Entonces sí, sobre todo creo que te ayuda, estar presente te ayuda a poder como guiarte, encaminarte, saber, pues sí, aprovechar las oportunidades,
darte cuenta de las cosas, sea lo que sea que necesites darte cuenta, para saber si está bajo tu control o no lo está. Cierto, cierto. Y unas cosas que sí está bajo tu control es como tu comportamiento, ¿no? Exactamente. Y te hace dar cuenta de comportamientos que tienes que a lo mejor no es que los tengas porque tú pienses así, sino porque así te condicionó la sociedad Así pensaba tu ego. Ajá. Porque muchas veces es que no, no hemos definido bien a qué nos referimos con ego. Yo dije que es este espejo en el que se refleja todo lo que te construye la sociedad. Y añadiría algunas emociones. Bueno, no emociones como tal, sino respuestas emocionales. Porque conforme a nuestra crianza, conforme a nuestras experiencias, lo que vivimos, las circunstancias, la sociedad, la cosa esta que nos construyó, este espejo, pues nos hizo tener ciertas vivencias que nos hizo reaccionar de ciertas maneras. Uh-huh. Y estos se quedan como una especie de reflejos o respuestas automáticas, producto nuevamente de este estado de piloto automático, y que muchas veces te quedas con ellas y por ejemplo ya no sabes cómo relacionarte con tu propia familia, sí, o sea, ya respondes, digamos, te irritas mucho, es muy irritable, y cuando estás presente quizá te das cuenta que ese sentimiento o esa respuesta pues no eres tú. O sea, simplemente está ahí, apareció la respuesta y espero como, espérate, ¿por qué contesté así? A mí me pasaba mucho, llegué en un momento a contestar muy feo a mi hermano, al otro hermano, a Gael. Y de repente me di cuenta así como, ¿por qué le contesto así? Yo no debería contestarle así, no debería contestarle feo. Y pues sí, como que de repente me di cuenta, este sentimiento, esta emoción no era yo, simplemente aparecía. Era Entonces, un estado automático. Ajá, era una respuesta automática de la que no me daba yo cuenta. Y no sé si era porque quizá cuando era más joven me molestaba o no quería yo jugar con él o algo así, ¿sabes? Ajá. No sé, o sea, no sé qué sea. Pero me di cuenta de eso, de que era una respuesta automática. Entonces, por eso menciono que pueden ser tanto emociones y incluso hasta se llega a manifestar como gustos o propósitos impuestos, ¿no? Pues llega a penetrar tanto que te puede llegar a arraigar ideas. Pues no sé, por ejemplo, la religión puede llegar a ser una inercia muy fuerte que te puede llegar a implantar desde que llegas. Uh-huh. Sí, tal cual. Y pues uno no se da cuenta, pero aceptar o dogmatizar a otros en tu fe implica muchas cosas. Que la gente, por ejemplo, a todos nos bautizan de bebés y ya nos están haciendo aceptar un contrato, ¿no?, social, que es, entonces te vas a tener una primera comunión, entonces te vas a casar y entonces vas a ir a la iglesia todos los domingos. Y esto nos va moldeando, todo esto nos va moldeando, va construyendo el ego, porque todo eso es el punto, todo eso no somos nosotros.
y vuelvo, no quiero decir que esté mal. O sea, las religiones, ir a la iglesia, al culto, no quiero decir que esté mal necesariamente. Simplemente que son parte de las circunstancias que nos tocan y que construyen lo que creemos que somos. Todo este ego. Y pues sí, es muy amplio realmente, por eso menciono que abarca hasta pensamientos, emociones, y por eso es tan duro cuando te enfrentas a ello, porque muchas veces ya te lo creíste demasiado, ya te creíste que eso eres tú. Sí, a lo mejor a personas ya mayores les costaría más trabajo, porque imagínate, es como algo en lo que estuvieron viviendo la mayoría de su vida, y que de repente vengas y me digas, oye, esto era una simulación, esto era un... Esto es falso, bro, era kayfabe. Sí. ¿Sabes qué es kayfabe? No, ¿qué es? Es un término de lucha libre. Ajá. Que se refiere a la naturaleza ficticia del espectáculo. Que todos sabemos que es falso, pero aún así... ¿Aún así te divierte? Sí, o sea... ¿Te gusta aún así? Nos gusta. Lo apreciamos por lo falso que es. Y siento que se traslada muy bien a la realidad y a esto que estamos hablando. O sea, te das cuenta que todo es kayfabe. Sí. Todos estos rituales que creamos, rituales sociales, todo es kayfabe, todo nos lo inventamos. Darnos la mano cuando nos vemos es kayfabe, pero todos nos lo creemos y todos nos saludamos de mano. Bueno, ahorita ya no porque está la pandemia. Pero pues ahora es el codo. El codito, ¿no? O el puño. Ahora estoy viendo más el puño. Ajá, ¿y esto qué es? ¿No? O sea, esto es inventado, esto nos lo creamos. Claro. Y bueno, eso es lo básico, ¿no? Eso es parte del lenguaje, es parte de la necesidad para crear una civilización. Oye, y ya poniéndonos un poquito más espirituales, okay. Hablando sobre esta experiencia, se llega a sentir cuando tienes este proceso de disociación o despersonalización que eres parte de algo más. No sé si te pasó a ti. De todo. No solo de algo más. Llegué a sentir parte de todo. Llegué a sentir una conexión universal con cada átomo del universo. Está muy loco, pero realmente cuando lo vives, sí te hace totalmente sentido. Sí, ¿verdad? O sea, yo lo digo y ahorita me creen loco, pero es algo similar a eso. Es como me llega a la mente esta escena en Matrix. Uh-huh. Cuando transporta por primera vez a Neo a ¿qué es? La nada, el desierto de la realidad. Ajá. Algo sí, así. cuando lo lleva. Sí, cuando le trae el armamento y todo eso, ¿no? Ajá, sí, esa es esa. Que le dice, pero mira, esto es lo real, que es nada. Y a partir de aquí construyes. Sí, en Matrix está muy presente. En Evangelion, cuando Shinji tiene que decidir si se queda con todas las conciencias unidas o regresa al mundo. Aún sabiendo que implica dolor y sufrimiento, porque pues es lo que estaba viviendo, ¿no? Lo que en Evangelion él sufría con las relaciones personales
Ujú. Y él sabía que la respuesta a su problema pues era que ya no hubiera otros, que fueran todos él. Y aún así decidió lidiar con los problemas. Un poco, muy optimista termina Evangelio, ¿no? Por eso lo felicito. Sí, realmente este tema de la muerte del ego nos pone también un poco o mucho existencialistas, ¿no? Es que, bueno, algo que yo... Bueno, no solo yo, muchas personas ya cuando investigas este tema. Es que una parte muy importante de esta ruptura del ego es el pensar en tu propia mortalidad, en el hecho de que te vas a morir. Es como, es una parte, es si no la más importante, de las más importantes, porque, bueno, al asumir tu mortalidad también pues asumes la responsabilidad de ella, ¿no? De saber que tienes un tiempo limitado, que estás prisionero, por así decirlo, de tus propias condiciones, del tiempo y de tu ser. Estar consciente de tu mortalidad pues te da ese Pues en el mejor de los casos te hace, si no lo tenías, tener o crearte un propósito, ¿no? sí, es que es esto de estar consciente. No puede haber vida si no hay muerte. Entonces, para sentirte vivo, tienes que sentirte muerto siempre. ¿Quién era este filósofo que decía que teníamos que estar teniendo en cuenta la muerte todo el tiempo? Sí, tenemos que vivir muriendo poco a poco. Porque sí, es parte importante. Porque, mira, estamos hablando de matar al ego, matando todo lo que se supone que nos dijeron que somos, ¿no? Pero cuando ya te deshaces de todo eso, ¿qué queda? Exactamente. ¿Qué queda? Todavía queda un cuerpo mortal, al que no puedes escapar. Y esto me trae recuerdo, bueno, me hace pensar en se está convirtiendo de mis frases favoritas, y es de de un cómic de Flashpoint. Ok, a ver, ¿cuál? Échanoslas. Tu frase. La frase se la dice la mamá de Barry a Barry al principio de la película, bueno, del cómic y la película. Le dice que tiene que saber aceptar las cosas que no puede cambiar, tener el coraje de cambiar las que sí puede y tener la sabiduría para diferenciar entre esas dos. Esa frase se me hace conocida. Sí, o sea, totalmente seguro se la robaron a algún poeta, algún filósofo, algún escritor, pero yo la vi ahí en Flashpoint y me gustó mucho. Creo que también en la religión manejan esa frase. Mira, creo que es una frase muy acertada. Sí. Porque justamente nos habla de esto, aceptar nuestra condición. Pero ¿qué pasa? Estamos viéndolo desde el punto de vista de que pocas personas viven en este estado de conciencia. Sí. Y yo me preguntaría, ¿qué pasaría
si es mayoría las personas que llegan a este punto, a estas conclusiones. Pues yo creo que ahí es donde entraría la razón pura del ser. Creo que si se llegara a un punto de total conciencia de todo el mundo, Pues no todo el mundo, pero no sé, una gran parte, pone a lo mejor un tercio, imagínate un tercio. bueno, lo que me refiero es que finalmente se podría usar la razón pura. Si ya todos se deshacen de estas creencias, de todas estas construcciones, todos estos pedazos de kayfabe, finalmente podrán usar la razón para... Pero bueno, también tendremos que tomar en cuenta que aunque las personas tengan esta realidad o vean esta realidad o esta nueva forma de ver a la realidad, habría quienes prefieran seguir viviendo como habían vivido hasta ahora. Pues o sea, ¿te refieres a que van a poner resistencia? Sí, tal cual. No sé, por ejemplo, los de la religión, ¿no? Los altos, ¿cómo se maneja ahí? Las autoridades, el papa, El papa y los obispos. Sí, no, es mentira eso que vieron esa realidad, que descubrieron, no sé. No creo que les guste mucho. ¿O crees que ellos ya tienen esta realidad o esta respuesta en sus mentes y aún así deciden Pues es que seguir haciendo eso? este campo en el que estamos manejándonos ahorita es tan desconocido. ¿Será? Que yo creo que, bueno, es que de hecho muchas religiones toman este estado mental o este estado de conciencia como su máximo, como su Dios. Por ejemplo, en el budismo, esta experiencia es llamada iluminación y para ellos es la base de su existencia para prepararse para su muerte. Y hay muchos testimonios, mucha gente que asegura en este mismo tipo de experiencias haber conocido a Dios o haber visto a Dios. Entonces yo creo que, o sea, estamos hablando de que incluso podremos estar hablando de lo mismo, todos, ¿sabes? Esta cosa que dicen que todas las religiones son un camino a Dios, a la verdad, a la... Creo que a partir de que yo también pasé por esa experiencia, vi más crítico, bueno, intenté ser un poco más crítico con mi opinión sobre estas religiones, porque me di cuenta de que creo que todas están hablando de eso mismo, pero cegadas por su piloto automático se quedan en el, digamos, segundo o tercer nivel, creyendo que tienen que su creencia específica es lo importante. Ya veo. Y es como... Entonces ellos mismos están como autosaboteando. Sí. No sé, piensan que son equipos de fútbol. Que su religión son equipos de fútbol y que tienen que ganar.
y no dejan ver más allá y no. Es que desde el momento en el que ya no es solo una guía espiritual, sino un sistema económico también, desde ahí pues que tanto a ti como ¿cómo se dice? El máximo exponente de tu secta, te conviene que tus discípulos piensen que pues es una construcción social la religión que están profesando contigo. Sí, te conviene. No te conviene. Económicamente no. Y si hablamos de que... Pero es eso, o sea, si su fin es económico, está atrapado, así lo diría yo, en el segundo nivel de conciencia. Lo que te estoy diciendo, creo que es que en el mundo en el que vivimos ahora, si es redituable, es válido. Así de simple. Yo creo que es por la cantidad de gente que está en el automático que se llegó a este punto. No sé, tal vez soy muy idealista, pero creo que si se lograra, bueno, como lo mencionaste antes, que la mayoría del mundo estuviera, yo creo que sí se dejarían de esas tonterías de considerar religiones equipos de fútbol o partidos políticos o orientaciones políticas. Pero ¿no crees que también sería como un caos? Porque si no hay algo que controle a todo el mundo, ya me estoy volviendo pues un es que dictador, sería, ¿no? es lo que te digo, sería la razón lo que nos controlaría. La razón. Por fin se puede decir. Sí, claro, pero es que también si tú no estás preparado mentalmente, hablando así como de nivel de conocimiento, a lo mejor las conclusiones a las que llegas no son las mismas a las que nosotros llegamos, por ejemplo. Sí, de hecho, incluso en el mundo psiconáutico se les conoce como trampas del ego, trampas existenciales. A ver, platícame más de eso que desconozco. Pues es esto, es pasar por una experiencia de despersonalización. Y es que pasa algo curioso cuando pasas por esta experiencia, que es prácticamente, se le conoce como despersonalización porque es prácticamente como si hubiera otra persona o como si te sintieras partido en dos personalidades, algo así. Es una cosa muy rara que solo los que lo han experimentado lo entienden. Pero a grandes rasgos es como lo que decía Freud, tu super yo, juzgándote, juzgando a tu eso, a tu animal interior. Sí. Entonces, muchas veces se dice que este proceso te puede llegar a hacer caer en una trampa, como que te diga, sí, pues sí, justo lo que mencionábamos. Ay, mira, esto es Dios. ¿Ya lo viste? Entonces tenía razón. Pero esto es una trampa porque es tu ego proyectándose. Tu ego que lo que quería saber era o que buscaba estar, ¿sabes? Es como este sesgo de confirmación. Cuando solo te quedas con la información que confirma lo que tú crees saber. ¿Y qué nos hace pensar que nosotros llegamos a este estado que los budistas llegan? Ahí es cuando te pregunto, ¿cómo sabes que no es también un sesgo? En este caso, un sesgo compartido que tenemos nosotros. Por eso te decía, incluso el llegar a un propósito, el creer que en ese momento llegas a un propósito, puede ser una trampa del ego.
que te diga, ay, esto es lo que siempre quise. En realidad, Pero lo que se busca es el rompimiento. No puedes salir de esa experiencia con una certeza. ¿Me explico? Ajá, Tienes que salir con dudas para empezar a construirte. claro. Si sales de ahí, si sales de ese proceso con alguna certeza, es casi seguro que caíste en una trampa del ego, que en un eco, caíste en una caja de ruido, implementó el eco de tu propio ego. Entonces, como salir de esa experiencia con dudas y... No con dudas, sino ya cuestionarte todo. Sí, De por qué estás haciendo lo que estás haciendo. claro, empiezas por ti. O sea, es que es el chiste. Si te rompes tu ego, quedas desnudo prácticamente ante la realidad. Es casi... Se oye muy hippie, pero es casi como si volvieras a nacer. De hecho, los budistas lo toman como un renacimiento, ¿no? Uh-huh. Que en cuanto lo termines de hacer, porque, claro, los budistas piensan que tú vas renaciendo y renaciendo y renaciendo en un ciclo infinito hasta que logras llegar a este estado de nirvana, Uh-huh. en el cual cumples tu propósito de la vida y al fin ya puedes descansar. Uh-huh. Algo así. Algo así. Y pues sí, el punto es ese, lo que te comentaba. Las trampas del ego es justamente cuando te estás enfrentando a tu ego y creerle. No le crean a su ego, solo los quiere mantener en un estado de letargo. Oye, también otra cosa que te quería comentar, la música es muy importante en este proceso. Sí, de hecho hay, por ejemplo, los cánticos budistas, estos, ¿cómo se llaman? Mantras, estas repeticiones de frases, de sonidos, sí es importante. ¿Por qué digo que es importante? Porque por alguna extraña razón, Uh-huh. esta música te alienta o te va guiando por el camino, por ese camino en el cual te vas despersonalizando. Luego ¿Qué música? Pues en ese momento estaba... Es que yo me acuerdo que en mi viaje, tal cual es un viaje, que muchas veces llegué a esta conclusión, la música es muy importante para... O sea, si no fuera por la música, que no me acuerdo qué música estaba escuchando, porque no la estaban poniendo. Uh-huh. Sin esta música no sería yo capaz, porque lleva un ritmo. Y cuando tú estás en este viaje es todo caos. Uh-huh. Si no hay algo que te va marcando la pauta para que no sea todo caos, yo pienso que no puedes llegar pues sí, a la conclusión, a tu disolución del ego. No, yo creo que sí se puede. Tú al principio o la primera vez que pasaste por este proceso, ¿lo hiciste sin música? No, de hecho sí tenía música, pero no justo en el momento. Justo, no, realmente no. Estaba así en silencio todo. Es que la música tiene algo místico. Sí, o sea, sí es verdad que la música es importante, como te digo, en los rituales budistas, hindúes y todo esto. También con sus cánticos, con sus mantras. Ciertas frecuencias, ciertos sonidos hacen que tu cerebro resuene.
con ciertas frecuencias. No sé. Interesante, interesante este tema. Deberíamos, a lo mejor podríamos hacer como una guía, ¿no? Puede ser. Bueno, aunque también cada quien debe de pasar por su propio viaje, porque cada quien tiene sus miedos, sus partes oscuras, sus traumas. Sus traumas. Pero bueno, debe de haber alguna música que sea conveniente, ¿no? Para esta ocasión, para estas ocasiones. Pues sí. Porque sí, este chamán por ejemplo, sí nos puso una que para mí fue como especial, que yo dije, claro. Pero por ejemplo, hay bandas que han buscado hacer música especialmente para situaciones así, como Pink Floyd o The Beatles. De hecho, los Beatles le dedicaron una canción completa a la sustancia LSD. Ah, cierto, la de Lucy in the Sky. Esa. Y bueno, se dice que por ejemplo Pink Floyd hace todos sus sonidos pensando en viajes psicodélicos, por ser conocido como música psicodélica. Ah, con música psicodélica, esa era. Ah, mira. Sí, y sí es importante. En muchos rituales de muchas culturas se emplea la música. Sí, es muy mística. Bueno, ¿qué más? Pues, ¿qué más se puede decir? Creo que ya, ¿no? Déjame pensar. Algo que me hayamos mencionado. Es que realmente es un tema muy extenso, pero yo pienso que aquí sí tal cual es como dicen de no puedes experimentar en cabeza ajena. Sí, es que es muy difícil de poner en palabras, sobre todo. Son experiencias que de esas que sí te dicen, no, es que tienes que vivir. Si no, no lo puedes entender. Pero, pues nuevamente, no se la recomendaría para todo el mundo. Yo sí no se la recomendaría a todo el mundo. No sé, pero es que no... Digo, no se la recomendaría a todo el mundo, pero tampoco puedo decir a quién sí se la recomendaría. A lo mejor si estás pasando por una etapa difícil en tu vida, no creo que te ayude, ¿o sí? Sí, no sé. Yo creo que no. Es que es muy duro. Sí, La experiencia en sí es muy dura. Para algunos puede ser incluso física y mentalmente agotadora. Entonces sí, si estás pasando por un mal momento, sí, no te conviene. O sea, sí es un enfrentamiento duro contra ti mismo y todo lo que creías saber. Y bueno, entonces, pues ahí está. Siento que nos falta algo. De algo nos estamos olvidando. Sí, yo también siento que nos falta algo, pero no sé qué. Ah, ya. Hablando un poquito más como personal de la experiencia en la que vivimos. También como te hace ver desde otra perspectiva la realidad. En nuestro caso tenemos mascotitas, ¿no?
Entonces también las ves como ya de manera diferente, ¿no? No se te hace a ti. No sé. Tú tal vez, pero ¿en qué aspecto? ¿En qué lo ves diferente? Pues yo siento que conecté un poquito más con ella, así como, te digo, ser como más empático. Sí, de hecho sí. Incluso sí, como que de alguna manera los puedes entender un poco más. Sus expresiones, Ajá, su lenguaje corporal. exacto, su naturaleza. Si lo ves, no sé, yo dije, es que estos animalitos están hechos para, bueno, no es que estén hechos, quisieran estar libres por la naturaleza, ¿no? Mm. Nosotros los tenemos aquí, bueno, aunque los sacamos a pasear, pero de todos modos ellos vivirían más felices en la naturaleza. No sé, la naturaleza de los gatitos. Ajá. Que son egipcios, ¿no? Claro. Sí, pues sí. Te hace ser mucho más simpático y también pues ves desde otro lado. Quizá no estén tan de acuerdo con, con ser mascotas, pero pues, ni modo. Sí. Sí. También tienen que aplicarla y ser conscientes de su realidad. Pobrecito. Asumir su lugar. Y bueno, creo que ahora sí ya. Eso es en sí lo que yo viví a grandes rasgos. Sí, es que es un tema muy amplio y no es por nada, pero luego no es muy fácil de comprender si no lo has experimentado. O sea, yo incluso recuerdo haber escuchado cosas así antes de experimentarlas y pensar, están locos, tal cual. Mucho hipioso, sí, ¿no? Como muy extraño. Son como, lo dice el comediante Juan Carlos Escalante, que también es como una especie de mecanismo de defensa de la realidad, que cuando alguien está hablando de estos temas nunca falta el que sale y ay, bájale, güey, ay, ¿de qué estás hablando, güey? Ya, saca para estar igual, ¿no? Sí, es como este sistema que se autorregula, ¿no? Ajá. Y pues sí, es como el sistema de defensa de la realidad que no quiere que se den cuenta. Pues bueno, nos tocará hacer los locos esta vez. Así es. Pero pues esperemos que haya gente que esté escuchando, que les resuene, aunque sea un poco. Sí, claro, si hay personas que lo logran hacer, pues qué mejor, ¿no? Sí, porque pues sí es un despertar de la conciencia. Uh-huh. Si lo llevas de la forma adecuada. Si tienes las herramientas. Sí. Hablando metafóricamente, ¿no? De tus conocimientos. Claro. Es pues gratificante al final de la experiencia. Sí, porque te hace sentir más auténtico, ¿no? Ya no eres solo el impulso que mandaron, ¿no?
Ya no eres solo el niño que está corriendo hacia quién sabe dónde, pero que nos mandaron a todos, ¿no? Esta carrera a ciegas donde no sabemos dónde rayos está la meta, pero nos dijeron, este es el camino, y córrele. Sí. Y de repente es como, no, espérate. Ya. ¿Seguros que queremos ir por allá? ¿Y por qué tengo que correr? Correr. Pude haber caminado. Sí, totalmente te das cuenta. Y pues bueno. Creo que ahora sí ya. Yo todavía siento que nos falta algo, pero no puedo pensar. Es que seguramente haremos segunda parte, porque sí, es un tema muy extenso. Es un tema muy extenso y yo sigo con la idea de que podríamos hacer como una pequeña guía, ¿no? Claro, una pequeña guía para los que lo desean hacer para los que les interese. De forma psicodélica. Ok. Bueno, es que se podría tomar como que estamos fomentando el uso de las drogas. De psicodélicos. Y pues no. ¿Sí? No, yo creo que... Pues no lo fomentamos, pero tampoco no lo renegamos. Pues no somos quien para prohibirle a las personas que tomen o que no. Y suponemos que los que nos escuchen son gente mayor de edad que toma sus propias decisiones. Pero además piensen en esto como igual puede ayudar el esquema de Maslow o el sistema RG. ¿Cómo? ERG, ¿no? Entonces igual y no lo piensen necesariamente como una experiencia trascendental espiritual, pero sí un proceso mental. Son buenas guías, es lo que quiero decir. Son buenas guías que te llevan eventualmente a algo parecido. Uh-huh. Entonces, o sea, por eso no decimos necesariamente que tengan que hacerlo abruptamente como con drogas o, por ejemplo, la meditación sí la recomiendo porque aparte de ser para este fin, se ha demostrado que es muy buena para la salud en general, para la ansiedad, estrés y todo eso. Entonces esa sí la recomiendo y pues también tal vez les ayuden. Y pues eso es verlo como un proceso mental por el que naturalmente deberíamos pasar todos, pero la construcción social a la que llegamos nos ha limitado a cierto estado, a cierto nivel de conciencia. Pues yo solo recomendaría que no se estresen si lo llegan a hacer, porque puede ser muy estresante esta experiencia. Claro. Solo, pues sí, porque al final de cuentas terminas meditando. Llegas a este estado, pero llegando a este estado, ¿qué haces? Meditas, ¿no? Porque te pones a pensar. Bueno, yo me refiero a meditación como la práctica de no pensar en nada, en estar solo presente, practicar la presencia. Ok. Sí, ¿sabes a qué me refiero? Sí. Entonces, sí, yo recomiendo la meditación como práctica de presencia. Pues ya está. Aquí dejamos este episodio un poco raro. Un poco raro, por cómo
Bueno, a lo mejor y no fue tan raro. Creo que fue un desarrollo lógico sobre cómo fuimos desarrollando los anteriores temas, podría decirse. Sí, de hecho. ¿Y qué será de lo siguiente que vayamos a hablar? Pues descúbranlo en el siguiente episodio. Y nosotros seguimos armándola sin cesar. Estas repeticiones de frases, de sonidos, sí es importante. ¿Por qué digo que es importante? Porque